¿Les quedó alguna duda, algún comentario que les quedó dando vuelta de la charla de la semana pasada? No sé si me pudieran comentar un poquito de eso. Aquí me está hablando alguien que se... Ok, ahí sí. ¿Qué les quedó dando vueltas? Si se acuerdan más o menos de lo que hablamos, de lo que vimos, de los distintos yo, de esta A parte. mí me hizo, perdón, a mí me hizo mucho sentido cuando tú dijiste que uno elige la ropa que quiere ponerse con el yo interior, porque cuando yo pedí un acompañamiento, el profesional hacía mucho esa analogía y tiene que, y yo creo, la quiero compartir porque a mí me ha ayudado mucho en el sentido personal igual, porque a veces uno tiende a ponerse como la ropa vieja, lo antiguo, ha hecho un trabajo avanzado, pero no sé, por lo que tú explicabas, como que el ser humano tiende a quedarse ahí en alienarse a veces que seguir avanzando y tiende a ponerse esa ropa antigua. Entonces me hizo mucho sentido cuando tú dijiste eso, que uno elige la ropa que quiere ponerse cuando se levanta. Eso. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, de repente ese ponerse las distintas vestimentas no es tan simple de repente porque hay muchas Sí, presiones. Hay muchas presiones sí, como vamos a ver, ya sea del núcleo o del entorno familiar, o bien del contexto social que te hace actuar de determinadas maneras, o cómo uno de alguna manera también se va validando en cuanto a ciertas visiones externas por tener una identidad o un ego no tan trabajado y depende mucho de la visión de los demás, por ejemplo. Que eso pasa mucho en la etapa adolescente, donde uno está en la conformación como de una identidad propia. Y bueno, como que ahí uno empieza a tantear, a testear, bueno, y cómo será por aquí y por acá, y uno empieza como en el fondo a buscar una identidad en base como a la respuesta positiva o negativa del entorno, de los demás. Entonces, bueno, ahora por ejemplo, que está mucho esto de las redes sociales, por el Instagram, por el Facebook, por TikTok, un montón de cosas que, que la imagen, la identidad se empieza como a ver en verdad bien influenciada por temas externos. Esto lo pueden ver muchísimo o lo saben muy bien las personas, los profesores, por ejemplo, profesoras que sí. trabajan con niños y que se ve eso se ve al día a día con los alumnos. Y no solamente con los alumnos, sino que también en el medio, en el grupo ahí que uno trabaja, también a veces uno sin darse cuenta. Entonces por eso es tan importante estar como despierto, entre comillas, lo que uno ha ido adquiriendo en estos conocimientos. Totalmente. Y bueno, en la clase pasada vimos de alguna manera los distintos niveles de yo, un yo más superficial, más desde el ego, un yo más introspectivo, un yo interior y un yo más profundo que tenía que ver con una parte más de tu esencia, con el self, ¿ya? Entonces eran tres, aquí tenemos la imagen anteriores, eran estos tres niveles que lo habíamos visto como desde Juanes, ¿cierto? Con este Juanes. Bueno, hay un yo social, un ego, un yo interior y un sí mismo, que es una identidad profunda. Es como desde dónde, cuál es tu tendencia más como desde un punto de vista muy profundo, desde tu alma, por decirlo así. Entonces, ¿qué hablábamos en la clase pasada? Bueno, ¿qué es lo que vemos ahí? Nosotros de Juanes en esta foto vemos tu yo social, tu ego, por decirlo así, lo que ven los otros, lo que mostramos a los demás de nosotros mismos, ese es nuestro yo social, ¿cierto? Una
es una parte fragmentada en el sentido no de una identidad destruida o patológica, sino en el sentido de que uno muestra una parte, una porción de uno nada más. Uno puede ver una imagen, pero esa imagen no es la totalidad de uno mismo. Siempre es algo fragmentado. Entonces, fíjense lo importante, lo interesante que sería, o cuál es en el fondo la disyuntiva, el conflicto que hay con los adolescentes o con las personas que están con identidades no tan trabajadas o se quedan en un nivel superficial, es que si es que uno se empieza a identificar con una parte fragmentada de uno mismo, en el sentido, como les digo, no patológico, no de una identidad fragmentada como una esquizofrenia, sino como una parte solamente abordarnos desde una perspectiva. Entonces, bueno, yo, el David, desde la parte física, por ejemplo, y voy al gimnasio y me preocupo mucho de mi estética, y me identifico solamente con eso, bueno, quizás eso me resulta por un tiempo, pero cuando empieza a tener demanda o necesidades más profundas, es que yo solo me identifico con esta parte, ¿qué pasa cuando empieza a envejecer, por ejemplo? Mi identidad, todo mi yo, donde puse en el fondo como mis fichas, por decirlo de una manera, lo voy a perder. Y ahí voy a empezar a entrar en una crisis, porque en el fondo yo aposté solamente todo a una parte, a una fracción de mí, sin entender lo complejo o la parte completa de mi propia identidad. Entonces, claro, ahí está lo físico, lo tangible, lo mesurable. ¿Qué pasa con el yo interior que hablábamos? Ahí ya no están las cosas que se pueden ver exteriormente. Aquí están los pensamientos, los sentimientos, los gustos personales, lo que no se puede ver hasta que se manifiesta. Entonces, por ejemplo, yo estoy pensando algo ahora, pero ustedes no pueden ver lo que yo estoy pensando porque eso tiene que ver con mi mundo interior. Hasta que yo lo manifiesto, ahí se va hacia un mundo social, ¿cierto? Por ejemplo, ahora ya estoy pensando algo, estaba pensando en tomar agua, pero hasta que ustedes no vieron que yo tomé el vaso y voy a tomar agua, eso ustedes no tienen cómo saberlo, porque eso es parte de mi mundo privado, mi mundo interior. Por eso es lo no tangible. Y bueno, aquí poníamos este ejemplo de este dinosaurio que tenía un tremendo desarrollo ahí, y eso uno lo puede ver desde fuera, los pensamientos, cuando alguien te pregunta, o las problemáticas de repente que te provoca un tema moral, por ejemplo, ético, que de repente uno no es tan fácil decir ya sí o no, porque hay muchas variables que están interviniendo, y finalmente el sí mismo, que tiene que ver con las motivaciones más profundas. Este tiene que ver con una palabra muy linda que hay en el hebreo, que es la fe, ¿ya? Pero la fe no es como la entendemos nosotros aquí en Occidente, que tiene que ver con una confianza a ciegas, por decirlo así, sino que en hebreo la palabra fe, eh, la traducción es emuná, y emuná tiene que ver, eh, significa confianza y también entrenamiento. Entonces esta palabra emuná, que se tradujo como fe, tiene una connotación muy distinta porque tiene que ver con una confianza en el entrenamiento, en la práctica diaria, en la práctica sostenida en el tiempo que yo pueda aplicar en X situación. Entonces, claro, si es que yo tengo una confianza en que yo estoy eh, generando un trabajo constante, por ejemplo, en mi autodescubrimiento, en mi propia persona, yo voy a tener una fe en el sentido de que voy a tener una confianza. Entonces esa confianza no viene dado por algo como invisible, divino, sino porque hay un trabajo, por ejemplo, un trabajo espiritual de leer, de experimentar, de devoción, y ese trabajo me da una emuná, que esta emuná me da confianza, y esa confianza es como lo que nosotros trabajamos aquí en Occidente, que lo traducimos como la fe. Entonces es lindo ver cómo cambia un poquito el concepto. Y aquí, bueno, aquí está justamente lo mismo, estos mismos yoes, el sí mismo, el yo exterior, que tiene que ver con el ego, un yo interior, con mis procesos personales propios, y un yo potencial, que aquí estaría todo lo que tiene que ver con el sí mismo, el self,
que habla Jung, que lo vamos a ver un poquito igual ahora, pero importante este último nivel que tiene que ver con el sí mismo y que tiene que ver en el fondo con la mejor versión que podamos sacar de nosotros mismos. En el fondo es, bueno, voy a intentar ser la mejor versión del David día a día. ¿Cómo puedo mejorar yo día a día? ¿Cómo puedo tratar hacer pequeños pasos en mi propio trabajo personal? ¿Ya? Y esto no tiene que ver con una competencia externa, con un otro, como sería aquí estar en un nivel superficial del ego, sino que verme a mí mismo internamente y sacar todos los días, bueno, ver qué es lo que puedo hacer yo para mejorar en mí mismo. Y ese sería el nivel más profundo. Y lo que vamos a ver ahora es justamente el camino desde el ego hacia el sí mismo, ¿ya? Que tiene que ver con ir desde este yo exterior hacia tu yo potencial o la mejor versión de ti mismo. Y aquí hay unas frases que utiliza Jung que justamente tienen que ver con este camino de ir desde tu yo más exterior hasta el sí mismo, que dice, el proceso mediante el cual cada uno de nosotros viene a ser lo que intrínsecamente y potencialmente es desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, este camino de individuación, este proceso de ir desde una parte más social, más externa, ir, como se dice de repente, ir sacando las capas de esta cebolla hasta llegar a lo medular, tiene que ver con esto, con un proceso del cual cada uno de nosotros viene a ser intrínsecamente y potencialmente lo que es. Y esto es interesante, porque muchas veces nosotros por los ruidos externos, por los condicionamientos externos, familiares, sociales, culturales, empezamos a tener justamente problemas para poder ver esto. ¿A qué vinimos nosotros? ¿Cuáles son nuestras potencialidades? Y nuestras potencialidades no necesariamente dentro de un punto de vista productivo para generar una producción, sino que en el fondo, ¿a qué es lo que yo vine? ¿Cuál es la necesidad de mi alma? Este camino, de alguna manera, lo han denominado varios autores a lo largo de la historia, se puede ver como este camino que le llaman el viaje del héroe, ¿ya? Esto en muchas películas, en muchos textos, en la mitología, se habla de este camino, de un recorrido de personas que comienzan un viaje y es un proceso. Siempre este trabajo de ir desde una parte externa a una parte más interna de nosotros implica un trabajo, implica pruebas, implica enfrentar obstáculos, implica ir de alguna manera puliéndonos, ¿ya? Para ir exponiéndonos a experiencias que nos vayan mostrando a nosotros mismos de una forma más auténtica, más genuina. ¿Cómo actuamos? Por ejemplo, hay personas que actúan de una manera eh, muy, muy diferente cuando están en la sociedad, con amigos, a cuando están en la casa, con la pareja. ¿Cuántas veces, por ejemplo, personas que son abusadores físicamente, que le pegan a las parejas, en sociedad se ven como parejas súper funcionales, llenas de amor, pero sin embargo, cuando llegan en la casa, en lo privado, muestran una cara totalmente diferente, de violencia, y aún más, cuando estamos entonces en un mundo social, nos podemos mostrar de una manera, en la casa, puerta adentro, nos mostramos de otra manera. Y cuando ni siquiera estamos con nuestra pareja o con nuestro hijo, cuando estamos con nosotros mismos, solo con nosotros mismos, cuando no tenemos que demostrarle nada a nadie, ahí está el tema. Ahí está el proceso de individuación. ¿Cómo somos nosotros sin los puntos de referencia que nos ponemos, ya sea por la sociedad, ya sea por lo que yo aprendí en mi familia, en mi núcleo familiar, en la infancia? Cuando yo no tengo nada de eso, ¿cómo actúo? ¿Cómo soy yo? Y eso tiene que ver justamente con este camino de individuación, que bueno, aquí partimos desde una experiencia, un mundo cotidiano, hay un sentir, hay un llamado, ¿cierto?, de poder vivir una experiencia,
hay una negación, un rechazo a ese llamado, ¿cierto? Hay un encuentro con un mentor. Por ejemplo, siempre hay un amigo que va o uno tiene alguna duda y como no sabe qué hacer, pero anda buscando algo y siempre hay alguien que te dice, oye, mira, por ejemplo, mira, hay un curso súper interesante, un curso entretenido, no sé, de cuencos, por ejemplo. Y hay alguien como que te va y te dice y te invita, ¿cierto? Y ahí uno empieza como una travesía. O cuando uno empieza a ir a alguna terapia interesante, y ahí uno empieza como una travesía, un camino de alguna manera resguardado por una guía, por un acompañante. Hay aliados, enemigos y pruebas, ¿cierto? Porque cuando empezamos este proceso, este camino, aquí ya pasamos un umbral. Hay un momento que uno pasa un umbral y ya se entrega a la situación y ahí uno empieza a encontrar, conocer gente nueva, positiva, gente no tan buena, hay problemáticas, eh, aquí uno empieza a introducirse en estados más profundos y esto es como en las películas, cuando ya empieza a ver la problemática de la película, ¿ya? Después hay un evento y luego superado este evento empieza una recompensa, ¿cierto? Un regreso con precaución, una de la gran lucha final, una nueva resurrección, y aquí uno va teniendo un proceso de cambio en el fondo. Y después retorno con el elixir del conocimiento. En el fondo, todo esto que uno puede vivir, la experiencia, en el fondo para ir a buscar algo, ¿ya? Y esto es típico, si esto está en la mitología, en la historia, yo tengo que ir a buscar algo, que es lo que me va a dar la felicidad, pues. Y uno después de que pasa todo un proceso de pasarla bien, de pasarla mal, de, por ejemplo, estar en pareja, estar en trabajos, pasarla mal en el trabajo, y yo pensé que ahí iba a tener buenos dividendos y uno tiene todas sus expectativas y te va mal, uno se encuentra con compañeros de trabajo complicados, uno se topa con la realidad, con cómo uno de repente tiene muchas trabas para poder ejercer su trabajo, pero uno conoce gente nueva, gente que te ayuda en el fondo. Todo ese proceso en el fondo que uno va a buscar algo, finalmente, lo que relatan los mitos, las historias, ese algo siempre estuvo dentro de ti. Y en el fondo, lo que hizo este proceso fue lograr develar a través de las pruebas, a través de las nuevas personas que conociste, positivas o negativas, esta verdad que estaba oculta dentro de ti mismo. Entonces, en el fondo, todos estos procesos iniciáticos, todos estos caminos espirituales son simplemente entre comillas, porque son muy complejos también estos caminos, el sentido final es poder ponernos a prueba nosotros mismos para que podamos reconocer dentro de nosotros mismos que tenemos ahí la verdad, ¿ya? Y eso es ir al sí mismo. Y esto muchas veces, por ejemplo, cuando en los cursos de interpretación de sueños, es cuando uno empieza a analizar los sueños y cada símbolo, cada imagen que aparece en el sueño está hablando de un aspecto tuyo propio. El sueño eres tú mismo, manifestado de muchas maneras, pero siempre sigue siendo tú mismo. Entonces estos caminos siempre nos invitan a eso, a ir de alguna manera a una búsqueda que aparentemente está fuera de nosotros, pero siempre el resultado final tiene que ver con un cambio radical y profundo dentro de nosotros mismos. Entonces aquí, como veíamos la semana pasada, tenemos este yo social, este ego, ¿cierto? El camino sería empezar a reconocer nuestras potencialidades internas, ¿ya? Y relativizando este yo social, relativizando este ego, no eliminarlo, no matarlo, no aniquilarlo, porque lo necesitamos, es funcional para nosotros, para poder enfrentar al mundo, pero sí entendiendo que no es uno solo, no es una sola vestimenta la que yo puedo utilizar. Yo puedo usar muchas si es que en el fondo están a la base o en concordante con mi yo interior. Y este yo interior, que tiene que ver con mis pensamientos, con mi emocionalidad, tiene que estar de alguna manera a la base con mi propósito, con el sentido.
Entonces aquí es, por ejemplo, que lo vamos a ver un poco también en la próxima clase, pero imagínense aquí el yo social es un músico. Ustedes ven a un músico cantando en la calle, tocando guitarra, y el yo social lo que se ve es el tipo ahí tocando guitarra, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que para esa persona poder estar tocando esa guitarra, esa canción, para estar tocando la guitarra tuvo que haber un trabajo interno en la casa, en el mundo privado, de aprenderse los acordes, de practicar varias horas, de aprenderse la canción, de frustrarse, de aprender, de que le duelan los dedos, todo ese trabajo interior que no se ve, uno ve esta parte, cuando ya está tocando, el resultado final. Y aún menos, uno no puede ver, este es el entrenamiento en el fondo, cómo llegamos a manifestar la canción, por ejemplo, pero antes de esto, aquí yo estoy estudiando, estoy aprendiéndome los acordes, las letras, practicando harto, pero el sí mismo es, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es la motivación que hace que el músico o que una persona X quiera aprender a tocar un instrumento? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el sentido por el cual esta persona está aprendiendo a tocar guitarra? ¿Por qué está aprendiendo esto? O cualquier cosa. Y ese sentido, ese sí mismo, por ejemplo, ya yo quiero aprender a tocar guitarra por X motivos, mis intenciones creativas, aprender la teoría, practicar todos los días, en el fondo se va a ver potenciada por este sentido que te da el sí mismo y que finalmente se va a ver manifestado acá, al final. Pero muchas veces nosotros hacemos lo inverso. Bueno, yo voy a aprender a tocar guitarra porque en el fondo me voy a ver atractivo, porque voy a ser llamativo, por el ego, ¿cierto? Por lo general, esto pasa mucho cuando uno aprende a tocar guitarra, si es que uno no nació en una familia de músicos, que hay una cultura musical, es porque, porque en verdad es como chori, me van a invitar a los carretes, no sé, como es llamativo. Entonces hay una parte como del ego que te motiva, pero finalmente hay un trabajo más profundo. Bueno, y uno, después de que ya empieza a generar una disciplina, uno empieza a verle un sentido más profundo. ¿Por qué? Porque claro, porque una persona siente más atracción de repente por un instrumento o de repente hay otras personas que se conectan a hacer una disciplina más desde algo mental. Voy a ponerme a estudiar y estudio y puede tener las mismas repercusiones a nivel social. Bueno, voy a estudiar harto porque eso es interesante y yo creo que desde ahí me voy a ir validando a nivel del ego, pero finalmente esa tendencia que tú prefieras estudiar o tomar un libro en vez de tomar una guitarra, o ir a, no sé, a cocinar en vez de tomar una guitarra o leer un libro, toda esa tendencia personal viene dada desde un nivel muy profundo, ¿ya? Desde el sí mismo. Ahí está el sentido, ahí está el propósito, que después se va manifestando en los demás. Entonces, bueno, aquí en este viaje del héroe hay varios ejemplos. Por ejemplo, no sé si han visto Moana, que Moana está en las islas y en Tahiti y tiene todo un proceso de autoconocimiento y autodescubrimiento, de reconocer su cultura, su parte de su cultura, de que navegaban en el mar, de ir y enfrentar una prueba, de buscar a este semidios. En el fondo hay una misión que está dada en ella desde que es pequeña, porque cuando ella es pequeña recibe una perlita, para los que no la vieran, y ella tiene de alguna forma algo especial, una misión que está dada por su esencia, quizás por su perseverancia, por su personalidad, pero tiene que atravesar todo un proceso a través de un viaje para en el fondo reconocer la valentía que hay en ella, autovalidarse y enfrentar finalmente en el desenlace su destino, por decirlo así. Lo mismo en Harry Potter, que hay todo un tema y un trabajo, un proceso de duda, de cómo tiene amigos, aliados que lo van acompañando para finalmente también enfrentar su destino, por decirlo así. Lo mismo en Toy Story, aquí este personaje, Woody, no sé si la han visto todos, pero estas por lo general todos las hemos visto. Y hay un trabajo también, un proceso, hay un viaje. Y llega este personaje, el otro, el Buzz Lightyear,
a romperle su status quo, a romper su estabilidad, su equilibrio. Hay envidia, empieza a salir una parte más egoica de él, ¿cierto? Eh, y finalmente después tiene un proceso, un viaje, cuando se van, cuando se caen, cuando están en la casa del malo, cuando el otro los quiere hacer explotar. Y aquí este trabajo, en el fondo, tiene que ir de empezar, todo trabajo de empezar a integrar. Entonces ahí Woody ya no ve a este otro personaje como un enemigo, sino que son aliados, se aunan. En El Rey León también, cuando escapa y tiene todo un proceso, se va, está con Timón, con Pumba, aprende una forma diferente de vivir, pero siempre después hay un proceso que lo hace volver, en el fondo, ya hay etapas críticas, por ejemplo, en El Rey León, cuando está renegando en el fondo de su destino, de su propia identidad, y le aparece el papá en la nube, ¿cierto? Entonces ahí hay un diálogo que es transformador y ahí como que se valida y uno, hay un momento en el que uno vuelve como a reconectar con ese propósito interno y después uno puede ir a enfrentar en el fondo las dificultades, ¿ya? Pero son ejemplos de procesos que aquí están caricaturizados, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces nosotros mismos no nos sentimos de repente en esos mismos procesos? ¿Cuántas veces nosotros mismos no sentimos que la vida nos da duro y que no vemos salida y no entendemos por qué nos pasan estas cosas? Bueno, nos pasan porque la vida es cíclica, porque la vida es como el sonido, que hay ondas que suben, que bajan, que suben, que bajan, y eso es el sonido, son ondas que suben y que bajan. Entonces, una onda, un sonido no podría ser una onda constantemente arriba y que no bajara nunca. Ahí no habría sonido. La onda tiene que subir y bajar y cerrar el ciclo, ya ahí se hace un hertz. Otro subir, bajar, ya, ahí hay un segundo hertz. Y el conjunto de varios hertz van haciendo un sonido. ¿Ya? Entonces, la vida es cíclica, la vida es dura, la vida es difícil, porque estamos en constante aprender. De repente nos tira más, mientras más arriba estemos, cíclicamente también, en el sonido, mientras más amplia sea una onda, va a ser la misma onda hacia abajo y se va a repetir. Entonces muchas veces también sentimos eso, que cuando estamos más bien, de repente nos tira más duro, más difícil. Y es por lo cíclico del camino en sí. Entonces, eh, aquí pasa algo bien interesante. En base a este proceso, ¿cierto? Del ego, del yo, por lo general, todas estas personajes parten desde un punto de vista muy egoico, desde una infancia, desde un resistirse, desde un no querer reconocer las responsabilidades, hacerse cargo. Eso es muy desde un punto de vista más egoico. Sin embargo, el proceso, el darte cuenta, el aporrearte, el sufrir, el, en el fondo ver que hay personas que son nefastas de repente para ti, para tu vida, y tener en el fondo que enfrentarlas y sacarlas de tu vida, conocer personas nuevas que si no te hubieras movido de tu entorno nunca las hubieras podido conocer y que después te das cuenta que son un milagro para tu vida. Eh, ¿Cuántas veces, por ejemplo, uno no conoce cuando va a cursos, a talleres, personas que después uno sigue manteniendo como en su vida porque son maravillosas esas personas? Yo, por ejemplo, tengo harto contacto con hartas personas que conocí en los cursos y es porque si no hubiésemos tenido esa posibilidad, si no hubiésemos tenido ese camino, ¿cierto? De ir y enfrentar situaciones difíciles, enfrentarnos a lo desconocido, no tenemos la opción de conocer muchas personas, por ejemplo, personas que nos pueden hacer mucho bien en nuestra vida. Las personas que también, que de repente uno conoce y que son nefastas, bueno, nos ayudan para enfrentar y para ir generando de alguna manera anticuerpos o reconocer que también hay personas que son negativas y cómo nos enfrentamos con ese tipo de personas que nos pueden hacer mal. Entonces, de alguna manera, en este proceso de ir en nuestro conocimiento personal, tiene que ver con esto, con poder ir reconociéndonos, ¿ya? Desde un nivel profundo de nosotros, aquí abajo, en nuestro self,
que esto está introducido dentro de lo que hablaba Jung de nuestro inconsciente colectivo, está una esencia de nosotros, está esta esencia, el sí mismo, ¿ya? Pero que muchas veces nosotros, en nuestra identidad, en nuestro yo interior, por lo general estamos más pendientes, claro, más de lo externo, de la respuesta social de los otros, y nos vamos conformando en base a ellos, y no muchas veces escuchamos nuestra esencia, qué es lo que queremos nosotros dentro de nuestra esencia. Finalmente, no es ni 100% una ni 100% la otra. Siempre es un conjunto de las dos. Y ese es el tema también, que de repente hay espiritualidades o hay grupos espirituales que dicen, no, mira, elimina el ego, elimina en el fondo todas las tendencias sociales que te puedan estar influenciando y anda totalmente dentro de ti. Bueno, ¿y qué pasa con esta parte social? Que uno también está inmerso dentro de una realidad social y tienes que también convivir con ello. Entonces, no es ni lo uno ni lo otro al 100%. Siempre, como en todo, como decía Buda, es el camino del medio. Es un equilibrio entre las dos. Lo ideal sí sería poder, como les decía en un principio, relativizar esas máscaras, relativizar esos yo, esos egos, relativizarlo en el sentido de decir, bueno, está bien, yo soy papá, pero también soy amigo, pero también soy un individuo. Entonces, imagínense, hay personas que no tienen ningún proyecto personal propio por sí mismos. No tienen proyecto personal. Su proyecto personal tiene que ver con los hijos. 100% mi hijo, yo soy papá. O yo soy trabajador. Y ese soy yo. Y yo trabajo, yo trabajo. Bueno, ¿y qué pasa cuando se acaba el trabajo? Cuando jubilan. ¿Qué pasa cuando los hijos se van de la casa? Es que uno solamente es papá. Y ahí, como decíamos en los talleres, empiezan a haber de repente crisis. Porque si es que yo me identifico, si es que yo estoy siempre conformando mi identidad desde algo externo, que está bien, tenemos que generar identidades para relacionarnos con los hijos. Obvio, si uno es papá, tiene que protegerlos, tienes que relacionarte, pero no solamente eso. Porque cuando los hijos se vayan, uno tiene que seguir siendo, por ejemplo, yo, el David Silva y no el papá de mi hijo, está bien, sigo siendo el papá, pero también sigo siendo el David, también sigo siendo el amigo. Entonces muchas veces hay personas que tienen hijos y que dejan a los amigos y se entregan totalmente a los hijos y se olvidan de todos sus otros yo, de todos sus otros yo. Y fíjense lo dañino que es eso, porque los hijos aprenden de uno como papá, no solo siendo papá, sino que también aprenden de uno siendo amigo, aprenden de uno también siendo pareja, aprenden de uno los hijos también uno siendo hijo, cómo yo me relaciono con mis papás. Cuando mi hijo me ve mi rol de hijo, también hay una identificación. Bueno, si mi papá quiere a mi abuela, en el fondo yo también quiero, hay una identificación también en cuanto al amor familiar, por ejemplo. Entonces, si es que yo empiezo a restringir mis yoes, empiezo también a restringir la forma en cómo los demás me van a ver y cómo yo finalmente me voy a ver a mí mismo. Porque después, y llevo muchos años solamente interpretando un papel, voy a creer que eso solamente soy yo y así soy yo y no existen otras identidades mías. Entonces yo muchas veces con un amigo que hace teatro, nos reíamos de un personaje que en las novelas del TVN, siempre que aparecía, hacía de detective. En todas las novelas, era el detective de tanto. Y no sé, pues aparecía, a mí me gustaban mucho las novelas del TVN, ahora las están repitiendo varias, pero siempre había un personaje que en todas las novelas, cuando necesitaban un detective, aparecía él. Igual, siempre, siempre. Entonces nos reíamos y decíamos, bueno, este caballero de la universidad como aprobó solamente el ramo de detectives, ¿y qué pasó con los demás personajes? Bueno, muchas veces a nosotros nos pasa eso también en nuestra propia vida. Muchas veces nosotros aprendimos a ser solamente el personaje de psicólogo y no aprendimos a ser el personaje de papá, el personaje de amigo, o los vamos desvalidando, ¿ya?
Entonces también, como lo hablábamos en los cursos, uno se empieza a identificar con eso. Yo soy psicólogo, entonces soy psicólogo con mi pareja y la estoy tratando de analizar, de entenderla a nivel psicológico, o con mi hijo, o con mis amigos, yo voy y nos relacionamos, nos juntamos, y yo estoy siempre tratando de analizarlo. Oye, ¿cómo está tu relación con tu mamá? Porque te acuerdas que eso no tiene que ser, puede ser en el fondo, pero si es que está en una relación de amistad, como de amigos, de igual a igual, porque si yo me pongo como psicólogo, de alguna forma hay una pequeña jerarquía que yo te estoy analizando, ¿ya? Entonces la idea, uno puede en el fondo hablar los mismos temas, pero si uno se pone de igual a igual. Porque si es que imagínense, yo estoy solo en mi rol de psicólogo o de médico o de algún profesional y me enfrento así con un amigo, por lo general siempre va a haber un tema de que, bueno, yo te pregunto a ti, pero tú no me preguntas a mí, porque uno no le va a preguntar al psicólogo cómo está el psicólogo. Uno cuando va al doctor no le va a preguntar al doctor, a ver cómo está el doctor, cómo está usted de salud, doctor. Uno no le pregunta eso por lo general. Uno va para que a uno le pregunten, para uno ser atendido, ¿cierto? Entonces se genera de alguna forma una barrera. Eh, y eso justamente es lo que nosotros deberíamos relativizar. Esos patrones que vamos generando de nosotros mismos tan rígidos para mantener nuestra identidad. ¿Y cómo deberíamos, en el fondo, lo que nos proponen estos modelos sería, bueno, yo soy papá, yo soy amigo, yo soy psicólogo, yo soy X egos, que todos, de alguna manera, pudiesen estar funcionando en base a la esencia mía, que todos pudieran alinearse para ayudarme a mí y mi esencia a manifestarse. Entonces, si es que cuando yo logro reconocer mi identidad, mi esencia, mi propósito, yo esa esencia la voy a manifestar a través de mi rol de papá, de mi ego. Si es que yo logro reconocer el sentido de mi vida, mi identidad, mi sentido, mi propósito, eso yo lo voy a manifestar en mi rol de padre, en mi rol de profesional, en mi rol de amigo. Entonces no es que yo tengo que eliminar los roles ni los egos, sino que yo tengo que de alguna manera ayudarme a través de mis egos poder manifestar mi esencia a través de ellos. Porque si es que yo elimino todas mis máscaras, ¿cómo me manifiesto? ¿Cómo me muestro hacia un otro? Esa es la forma en que yo tengo de poder manifestarme y enfrentarme hacia el mundo social. Entonces no es que eliminemos el ego, no es que solamente esté el self, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un matrimonio, por decirlo así, entre estos dos mundos, entre estos dos universos y que el sentido de todo lo que yo pueda hacer aquí en mis yoes, como aquí en esta imagen de acá, mi yo religioso, mi yo amigo, el yo celoso, resentido, todos estos yoes pudiesen alinearse en base al propósito que yo tengo, a ese propósito profundo. Y ahí empieza a cambiar la situación, ¿ya? Porque claro, aquí entonces, mi yo exterior, cómo yo me voy a manifestar hacia afuera, va a estar alineado en el fondo por un sentir profundo, por unas creencias profundas, coherentes, que vienen dada esa coherencia por el yo potencial, por ese yo profundo. Entonces, claro, cuando uno tiene un proceso o un identificarse, imaginemos un camino iniciático, que yo voy, que yo tengo todo un proceso, logro ver una parte de mí, me identifico y reconozco una esencia mía, mis pensamientos y mis emociones van a estar trabajando en función a eso que yo reconocí. Y mi ego, mis personajes, que finalmente son los que se manifiestan, también se van a ver en fondo modificados por esta modificación interna que yo tuve. Entonces, claro, imagínense también muchas veces personas que están a punto de morir, que las asaltan, que ahora lamentablemente que hemos visto tantos portonazos, tantos robos de autos que ahora están haciendo en las calles como esta encerrona, hay situaciones límites, ¿cierto?
Las situaciones límite son experiencias tan potentes, tan fuertes, que te hacen replantearte todo lo demás. En la pirámide de Maslow y en las pirámides también que existe en la programación neurolingüística, la punta tiene que ver con experiencias límite, experiencias religiosas, experiencias límite. Si es que la punta de la pirámide se modifica un poco, un poquito, toda la pirámide para abajo también se va a modificar exponencialmente. Porque claro, si yo movilizo un poquito de arriba, lo que se mueve abajo es mucho más. Entonces abajo, por ejemplo, está toda la parte eh, más social, más como lo cotidiano, que yo, claro, si es que yo movilizo las dimensiones de abajo, yo las puedo modificar harto, pero arriba la modificación que va a haber en un nivel profundo es menor. Por eso cuando uno tiene experiencias potentes, experiencias religiosas o experiencias de este tipo que está la vida en juego, se modifica la parte más profunda de uno, y esa parte más profunda de uno moviliza exponencialmente toda la otra. Por eso muchas veces muchas personas tienen replanteamientos tan rotundos frente a situaciones extremas, porque dicen, bueno, si estuve a punto de morir, ¿para qué voy a seguir trabajando 20 años más en este trabajo que no me gusta? Voy a buscar algo que me guste, porque te das cuenta de que en cualquier momento puedes morir. Entonces las creencias empiezan a quebrarse y uno logra poner en pos a un sentido más profundo eh, todas tus experiencias, todas las demás, tus distintos yo, por decirlo así. Eso pasa en situaciones límites, ¿ya? Pero la idea de estos procesos, de estos caminos iniciáticos, tienen la misma lógica. Poder mostrarte a ti mismo en situaciones y relativizando tu yo, relativizando tus egos, para darte cuenta que hay algo más profundo, que hay algo más trascendente y que hay una esencia, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Qué opinan de estos procesos? Hola David, hola gente, ¿cómo están? Hola, ¿Se me hola. escucha o no? ¿Se me escucha? Eh, Precisamente me estaba acordando yo alguna vez te comenté, David, del accidente que tuve hace como 4 años. Y fue una experiencia igual super power, como que después todo cambió. Ahí fue cuando hubo un despertar espiritual súper notorio y hasta el día de hoy ha sido lo que me ha llevado, entre comillas, a encaminarme hacia esto más trascendente que... Y eh, pasa que incluso veo no sé si es por otros temas, quizás un trauma que quedó ahí, no sé, pero como que la muerte es un pensamiento. No la muerte, me refiero como a la muerte física. Es todo un proceso y es todo un tabú igual acá en Occidente sobre todo, el hablar de ese tipo de temas. Y realmente está a la vuelta de la esquina, está cruzando la calle, literalmente, y eso. Y me ponía a pensar en cómo el inconsciente colectivo, o sea, como que el inconsciente toma su rol súper fuerte en uno y uno a, a indagar en el sí mismo. Y no sé, para mí es un tema súper potente, como que ahora está tomando nota y eso, comparto para los comentarios que recibo nomás. Sí, muchas gracias. Ujú. Pasa eso, que las experiencias límite te hacen cuestionarte, te hacen a la fuerza de alguna manera eh, tocar temas o
conectarte con cosas que justamente, como dicen, en nuestra cultura está totalmente un tema tabú, un tema desconocido, un tema que no se quiere abordar, porque claro, nuestra cultura occidental, como inconscientemente también estamos muy asociados con el tema de esta lógica mecanicista, de esta lógica racionalista, como que nosotros somos lo que vemos, lo que existimos y después cuando nos morimos en verdad como que no hay nada más. Entonces igual existe una angustia porque por más que teóricamente entendamos, y no sé si somos cristianos que nos vamos a ir al cielo, no lo sentimos realmente. No hay una conexión como que en verdad se acaba esta vida y era esta vida y nada más. Por más que uno tenga una ideología y como que tú creas, pero no necesariamente lo sientes. Porque ese es un problema también, que muchas veces nosotros, no sé, podemos entender las visiones desde el budismo, pero las entendemos, pero una experiencia fuerte de muerte no se entiende, no pasa por acá, pasa por una emoción, pasa por algo que no está, claro, tiene que ver con los pensamientos, con la creencia, pero está más asociada con la vivencia. Entonces, hay un tema, claro, los temas tabú como estos, eh, cuesta verlos sobre todo porque tampoco los podemos abordar desde un punto de vista más trascendente. Siempre los vemos como si los vemos aquí como en estos términos desde un yo exterior, como vemos la parte conductual, bueno, y si nos morimos tal cosa, pero no hay un trabajo profundo, más elaborado, más desde un yo interior de cómo trabajar estas temáticas. Eh, entonces, claro, a diferencia, por ejemplo, de las experiencias límites con un proceso iniciático, las experiencias límites de muerte están asociadas obviamente con un evento traumático, y eso en el camino iniciático es más paulatino. ¿Ya? Eh, y pasa muchas veces eso. Yo, por ejemplo, en algunos de los talleres los comentaba, cuando yo tuve la oportunidad de viajar allá a la India, había un momento en el que estábamos con mi hermano totalmente perdidos, desesperados, porque no estábamos cansados, viajando varios días, allá nadie te habla, no hay una intención comunicativa, entonces como Sí. que tratamos de buscar ayuda, preguntar, y nadie. Son 1.000 millones de personas, entonces como esa sensación que es Mm, personas que vienen de regiones a Santiago, como que nadie las pesca, como que están todos súper rápidos, como un ya. Esa misma sensación se siente porque son tantos que en verdad uno no es ninguno. Más encima dos personas extranjeras, nada. Entonces, en un momento, como que uno llega a una situación límite, decir, bueno, yo estudié, por ejemplo, psicología, que acá te sirve, pero allá, ¿de qué me servía en ese momento? ¿De qué me sirve ser psicólogo en ese momento donde necesitas algo vital, por ejemplo? ¿De qué te sirve que tú sepas tocar guitarra? No sé, vivir en Santiago, en Ñuñoa, que tener tales familiares. Nada de lo que en el fondo uno acá, uno se identifica con eso, porque acá uno se presenta, bueno, y soy David, soy psicólogo, soy músico, hablo español. Allá nada de lo que en el fondo yo trataba de pensar, bueno, ¿y qué me sirve en este momento? eh, Nada de lo que yo soy, en el fondo, yo hablo español, ya, sé hablar español, sé hablar un poco inglés, tampoco me servía, soy psicólogo, ¿de qué me sirvieron tanto en en la universidad? Si acá no puedo hacer nada. Entonces, de alguna manera, todas esas ropas, todas esas vestimentas, que en algún momento uno siente que te sirven mucho, hay situaciones límites que nada de eso te sirve. Y uno queda como desnudo, en el fondo, frente a una situación. Y ahí te das cuenta cómo de alguna forma surge como esta fe, esta confianza, esta emuná, esa claro. como ese yo potencial o ese yo profundo que no tiene que ver con las vestimentas, sino con una certeza. Entonces, frente a esos momentos, bueno, yo tengo una certeza de que algo va a pasar, de que yo voy a estar bien y vamos a salir de esta situación. Esa es la fe. Cuando tú logras como soltarte de todas las cosas en el fondo que tú sientes que te determinan y tienes una sensación de que vas a salir adelante independiente de todas esas cosas que tú eres o que puedas llegar a ser. Y ahí justamente es donde uno empieza después a relativizar estos roles que uno vive. Ya, yo soy psicólogo, pero en verdad está bien, sirven en algunos contextos, pero en otros yo sé que no sirven para nada. O si imagínate uno se fuese a África, por ejemplo, a lugares donde realmente uno relativiza
todo lo que uno es o pueda llegar a ser. Aquí dice, hay un dicho que reza, la meditación es la práctica de la muerte. Sí, lo estaba leyendo. Me ha salido alto el tema de la meditación últimamente. ¿Sí? Sí. De hecho, ayer estaba hablando con una amiga que me hablaba de lo mismo, que finalmente todo este proceso es como como atravesar el infierno de Dante, por ejemplo, y, y darse cuenta que hay que morir finalmente para poder como empezar de cero varias cosas. Claro. Y ahí está Mm, el tema, porque de repente hay que morir pero hay que morir una parte, como esa identificación, quizás más como desde el yo, como esta parte, eh, claro. estas partes externas de uno, que claro, que se ven afectadas, pero son como fragmentos de nosotros. Como, de ahí está todo ese tema, como ir comprendiéndonos. Aquí quiere hablar, parece Sí, es que yo escribí eso de la meditación como práctica de la muerte. No sé si han visto una serie que está en Netflix que se llama The Midnight Gospel. Yo no. Ya, se las A mí tampoco recomiendo. lo he visto. Son 8 capítulos y son cortitos los capítulos, duran como media hora. Y es muy interesante porque son unos dibujos animados que se ven así como bien caóticos, pero el tema siempre va en torno a la espiritualidad, ¿ya? Y el estado como de muerte al que se refiere la meditación es como este estado de receptividad y de entrega completa, que tiene que ver con esta práctica que dices tú, David, de la fe, como no como una entrega ciega, sino que como una práctica de ceder y de entregarse, como bajar las resistencias que tenemos a entrar en ese estado de receptividad absoluta, que es complejo igual porque nuestra mente está estructurada, está condicionada para dar explicaciones o dar respuestas, generar juicio. Eso quería comentar. Gracias. Muchas gracias. David, y tengo una consulta. Claro. Todo esto del yo exterior, yo interior, yo potencial, ¿cómo se podría aplicar así con la astrología o con el signo ascendente, lunar, solar? Uy, ahí me Si es que, y yo no no, ¿sabes? Ah, ya, conozco mucho de astrología. Aquí, ya, no sé si es que habrá, pero claro, yo sé que hay una relación porque esto, en verdad están todas estas disciplinas muy interconectadas, pero claro, el yo solar tiene que ver con el yo exterior, con yo como exterior. es tu signo en el fondo ya, yo soy Leo. Eh, el Leo es como el yo exterior, pero el signo lunar tiene que ver con el yo más profundo. Pero creo que en la casa donde cae Plutón, eso es como tu yo potencial. Hay un planeta que Mm, representa en la casa donde cae, es como tu yo potencial, es la parte más profunda donde está tu esencia. Pero claro, el planeta solar y lunar tiene que ver con esto. O, y es diferente porque fíjate que, por ejemplo, en la Cábala, eh, el yo exterior tiene que ver con la luna, el yo interior con el sol. ¿Por qué? Porque en la cábala dicen, bueno, el yo interior, que es como una parte más como más genuina tuya, más como más profunda, es como lo que emite el sol, ¿cierto? Es como el sol lo que da tu luz, pero la luna, en el fondo tu yo exterior, que es la luna, refleja esa luz que uno cree que claro. tiene luz por sí misma, pero no es su luz, es como algo que está reflejándose desde un yo interior. Entonces, por eso en la cábala, la luna como que tiene que ver con el ego. Y en la astrología, al Mm. parecer, como la luna tiene que ver con un aspecto un poco más como profundo. Yo tengo un A amigo, interior emocional. o sea, yo tengo una, no escucho, no te escucho con menos volumen, te escucho. Sí, ayer me decían lo mismo, escucha un poco bajo. Ahí se escucha mejor. Pero sí, yo tengo un amigo que trabaja harto con astrología. Le voy a decir Mm. a ver si un día podemos hacer algo poder hablar desde astrología, pero en estos aspectos, porque la astrología Claro, también es todo un mundo, es todo un mundo también.
poder De acotar. repente, disculpa, Sí, sí. que de repente anclar estos temas es lo más entretenido, para mí al menos, porque uno se, como que va a ir armando tu propia visión, pero agarrando elementos de caleta de cosas y cuando los sabía unir, igual es súper gratificante. Sí, totalmente. Lo vas viendo desde distintas perspectivas. Mm, ya, puede proseguir, ¿no? Y bueno, entonces acá está esto que hablábamos del yo exterior, del yo interior, del yo potencial. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a ver esto desde otro punto de vista. Bueno, que esto tiene que ver un poco con lo que hablamos desde los sonidos, que es como donde yo principalmente lo trabajo, y que también vamos a darle unas vueltas más profundas a la próxima clase. Pero estos tres niveles, si se dan cuenta acá, en todas las diapositivas, están asociados con esto, con unos números, que son frecuencias de afinación, ¿ya? En Hertz. Entonces el yo social, yo exterior, está relacionado eh, con la afinación 440, el yo interior con una afinación 432, y el yo potencial, el yo más profundo, se asocia a una afinación de los tonos solfegios. Entonces, ¿qué representa esto? La afinación 440 Hz es la que por lo general se utiliza en la actualidad en la música que se escucha en radios o Spotify. Por esta razón se asocia a lo social, lo convencional. Esta afinación 440 Hz es una convención. Se pusieron de acuerdo los músicos y se puso como una afinación estándar para todos los instrumentos que se tocan, en la filarmónica, etc. Entonces, como es una convención, como es algo exterior, como no es algo natural, en el fondo es algo que se pusieron de acuerdo las personas para generar una convención, también se asocia justamente con eso, con el ego, con el yo social, que muchas veces responde a estas necesidades como culturales, son convenciones sociales, ¿cierto? Cómo yo me tengo que comportar en una cena, con el manual de Carreño, ¿cierto? Tiene que ver con una parte consciente, asociado también al chakra 3 en el sentido de representando como el ego, ¿cierto? Como este yo más social, exterior. En Cábala es Yesod, para las personas que conocen un poco de Cábala, y en hebreo este tipo de diagnóstico lo hacen a través de una denominación que le llaman el bloque energético. Entonces muchas veces estos niveles superficiales de análisis tienen que ver con lo social, con lo que se relaciona con la acción, con lo materializado, lo que exteriorizamos, ¿cierto? Lo que veíamos en la foto de Juanes, cómo nosotros vemos a Juanes, cómo está sentado, qué ropa tiene. Eso tiene que ver con la afinación 440. La 432, la afinación 432 Hz, no es la que se utiliza en la actualidad. Es una afinación que genera una sensación de introspección. Su sonoridad es más grave, es un poquito más grave que la 440. Por esto se asocia a aspectos introspectivos, algo más íntimo, ¿ya? Cuando uno escucha instrumentos más graves, te evocan un irte más hacia adentro. Las guitarras cuando están, se puede tocar, por ejemplo, hay personas, se puede escuchar en internet, uno puede buscar canciones afinadas de 440 y están afinadas en 432 y tienen, genera algo diferente. Por lo general, todos los sonidos que son un poquito más graves se llevan a un proceso más de introspección. Los cuencos, por ejemplo, más graves, cuencos tibetanos, uno los toca y te genera una sensación más introspectiva que cuencos más agudos. Por ejemplo, un cuenco de cuarzo más agudo es diferente la sensación que te provoca a un cuenco tibetano grande, profundo. Entonces, por esta misma sensación de introspección, de ir a algo un poco más profundo, esta afinación se asocia con el yo interior, con una parte más preconsciente, con el chakra 4 en cuanto a esto que hablábamos de la emocionalidad, que la emoción no es algo que se expresa a primera, ¿cierto? Es algo que se tiene que manifestar, pero hasta que yo no lo manifiesto, esto sigue dentro de mi mundo interior, del mundo privado. En Cábala es la Tiferet y en péndulo hebreo esto se llama el desgarro, este nivel de profundidad que se hace en el diagnóstico. Entonces, este nivel representa nuestro mundo psíquico, nuestro mundo interior, lo que existe dentro de nosotros, más no es exteriorizado.
¿Y qué pasa con los tonos solfegios? La afinación solfegio es una afinación simbólica que representa un nivel muy profundo de sonoridad. Se conoce como la frecuencia original y usada por los monjes gregorianos cuando cantaban en estados meditativos. Entonces, esta afinación, que también es simbólica, representa el yo potencial, el self, esta parte del inconsciente colectivo, el chakra 7 en el sentido de, justamente, de hablar como de un aspecto más espiritual, más trascendente. Es Keter en la Cábala y en la terapia con péndulo hebreo se habla de trauma, ¿ya? No en el sentido psicológico, en el sentido de la terapia con péndulo hebreo. Entonces, este nivel se asocia al nivel espiritual, a una dimensión profunda de donde viene el sentido, el propósito de nuestra vida, ¿ya? Entonces, estos niveles justamente representan eso. Un yo exterior, una afinación 440, que es la convención que nosotros escuchamos la música en la radio, en Spotify. Un yo interior, que representa esta afinación en 432 Hz, algo más profundo, un poco más introspectivo. Y el yo potencial, que representa esta afinación solfegio, que es como tonos que se utilizaban de alguna manera en los cantos meditativos, entonces representa algo más profundo a nivel del espíritu, por decirlo así, ¿ya? Entonces, para seguir en esta idea, nosotros, a grandes rasgos, tenemos un mundo espiritual, la esfera del mundo físico y la esfera del mundo mental emocional, ¿ya? Tenemos un cuerpo mental emocional, un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Entonces acá yo puse esta imagen para de alguna forma graficar, bueno, nosotros estamos en alguna manera, en cierto sentido, estamos entre medio, ¿ya? Entre la Tierra, el mundo terrenal, el mundo físico, estamos nosotros y está todo el mundo espiritual de alguna manera. Somos, como vamos a ver ahora, en cierto sentido, porque de alguna manera nosotros vivimos todos estos aspectos integrados, pero en un sentido nosotros estamos viviendo entre medio de dos mundos bien eh, diferentes que tienen que ver con la parte física, terrenal, la necesidad biológica, funciones biológicas, y la parte espiritual, energética. Y eso nosotros de alguna manera lo traducimos o tenemos esta disputa interna psíquica porque nosotros representamos justamente eso, este mundo intermedio entre el espíritu, la carne, y ahí estamos nosotros con nuestro mundo psíquico. Por eso es tan complicado de repente que nosotros no tenemos solamente una personalidad, tenemos muchísimas dimensiones en las que expresamos nuestras distintas personalidades. Entonces aquí, por ejemplo, este es el árbol de la Cábala, que tiene que ver con el misticismo judío, y bueno, aquí son 10 dimensiones, 10 etapas, que algunas personas las asocian, las juntan, como si las juntaran todos en la línea central y quedarían 7, ¿cierto? Que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si las juntáramos todas en una sola fila, eso serían los chakras, dicen algunos, representaciones de los chakras. Pero lo que a mí me interesa aquí compartirles es que de alguna manera hay distintos niveles, hay distintas dimensiones. Entonces, por ejemplo, tenemos un universo, el universo de la materia, que está representado acá, en la parte más baja, que es Malkuth, el universo material, y en este universo material nosotros tenemos un alma, que es un alma animal, el alma que se relaciona con este mundo de la materia es el Nefesh. Entonces esa alma tiene que ver con nuestro cuerpo físico, con la materia, ¿ya? Para la Cábala todo es energía, pero energía en distintas densidades. Entonces cuando nosotros vemos un cuerpo, vemos la parte física del cuerpo, no vemos un cuerpo, vemos un alma, ¿ya? Un alma densa, un alma densificada. Entonces, cuando vemos el cuerpo de una persona, estamos viendo su alma también, pero en un estado de condensación diferente. Y ese es un nivel de conciencia y un nivel de nuestra alma.
Para la cábala tenemos distintas almas, ¿ya? Hay otro nivel superior a este, no mejor, no peor, el de abajo no es peor, el de arriba no es mejor tampoco, sino que están en distintas frecuencias, por decirlo. Está, por ejemplo, en el piano está la nota do, la que viene y la que está arriba es el re, pero el re no es mejor que el do, sino que por una cosa vibracional está una sobre la otra. Por ejemplo, está el do, el re y el mi. El mi está más arriba que el do, pero el mi no es mejor que el do. En el fondo es porque son distintas alturas de frecuencia que se encuentran en distintas posiciones. Entonces, tenemos acá el nivel de nuestra alma nefesh, alma animal, y acá tenemos un alma, nivel de nuestra alma, del ruach, que tiene que ver con esta dimensión, yetzirah, y esta dimensión tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestra psiquis, con nuestra emoción, nuestro cerebro emocional. Acá tenemos toda nuestra psiquis, donde nosotros, por ejemplo, trabajamos a nivel psicológico, tiene que ver con estas dimensiones, que no voy a entrar necesariamente a explicar una por una, pero aquí las que me interesan mucho son estas, que tiene que ver con el mundo social, con la sexualidad. Bueno, igual las voy a explicar un poquito. Esta tiene que ver con la palabra, con el verbo, con cómo yo me comunico a través de la palabra. Esta de acá, Netzach, tiene que ver con la comunicación, pero artística, no verbal, con la comunicación emocional. La Tiferet tiene que ver con el centro cardíaco, con las emociones, netamente con el mundo emocional. Eh, por eso también se asocia mucho como al chakra 4, que estaría como el chakra 1, chakra 2, estos dos serían el chakra 3, chakra 4, ¿ya? Aquí estarían los límites que uno pueda poner, los límites y la entrega, la devoción, ¿ya? Todos estos aspectos, ¿ya? La devoción, los límites, el amor como tal, la expresión de la emocionalidad a través de aspectos artísticos o no verbales y la comunicación verbal y mi relación con el mundo social y con la sexualidad, todo esto representaría la dimensión, esta dimensión, la dimensión Yetzirah, que sería como nuestra psique. Entonces aquí abajo tenemos el cuerpo, ¿cierto? Las necesidades físicas, biológicas. Yo tengo que tomar agua todos los días. Si no tomo agua 4 días, 5 días, me puedo morir, ¿cierto? Hay una necesidad biológica. Pero acá hay unas necesidades emocionales en el fondo. Aquí está toda la psiquis. ¿Qué es lo que pasa en las dimensiones superiores? En esta dimensión de acá, que se llama Briah, está un nivel de alma que se llama Neshama, que tiene que ver con nuestras almas, con la necesidad, con nuestra esencia, por decirlo así, a nivel de alma, ¿ya? Que tiene que ver con todas las potencialidades, de alguna manera, todo esto tiene que ver con la parte más del sí mismo, ¿ya? Estas tres superiores, pero aquí están divididas. Entonces, acá tiene que ver con una parte más racional, por decirlo así, de estructura. Este otro lado tiene que ver con una parte más intuitiva, ¿ya? Y esta última tiene que ver con la parte espiritual, ya netamente espiritual, pero que se manifiesta a través de nuestros pensamientos, de nuestra conciencia, en esta dualidad, de poder generar una estructura mental, una estructura de intuición, intuitiva, de conocimiento intuitivo, y que estas dos se integren para yo poder manifestar de alguna forma la parte espiritual. De aquí está si se logra ese juego entre estructurar, entre limitar la parte inconsciente, generar una estructura, pero permitirle flexibilidad para que si yo tengo un nuevo conocimiento más expansivo, yo pueda generar una estructura mayor y romper la anterior para generar una nueva estructura, y si tengo un nuevo conocimiento, poder ampliar esta estructura mental, ya, ese juego en el fondo sería lo que te da la sabiduría del conocimiento. Entonces aquí tendríamos una necesidad espiritual, ¿ya? Entonces tendríamos un universo material, que estamos inmersos porque somos físicos, una parte psíquica, ¿ya? De nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y una parte de nuestras almas, una parte trascendente.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, nuestra psiquis, ahora nuestros pensamientos, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros, a nivel, este es como si lo viéramos como nuestro yo interior, esta dimensión, ¿ya? Nuestra psiquis, nuestro yo interior, tiene un tema aquí. ¿Por qué? Porque mis dimensiones superiores, espirituales, por decirlo así, mi alma, como somos almas encarnadas, en el fondo, nuestra alma viene con un propósito, viene con un sentido, viene a cumplir de alguna forma una misión a esta vida, ¿ya? Por tanto, en nuestra vida, nuestra alma, nuestro proceso espiritual, nuestra alma encarnada en este cuerpo físico, va a estar tratando constantemente, tratar de cumplir la misión a la que vino, ¿ya? Entonces, este sí mismo va a estar pulsando y diciéndonos, ya, pues, ¿cuándo, pues, David? ¿Cuándo te vas a poner a hacer lo que realmente es tu misión de vida? Y ahí es donde uno empieza constantemente, en ciertos periodos de la vida, a tener cuestionamientos trascendentes, a vivir experiencias límites que te hacen ir y remecer tu estructura psíquica para que te empieces a dar cuenta, oye, recuerda que tú tienes una misión, ¿ya? Entonces hay una tendencia a nivel espiritual que te está tratando de recordar constantemente cuál es tu misión, a nivel psíquico, a nivel emocional. Pero, por otro lado, nosotros tenemos también otro condicionamiento, que es toda la parte física, biológica, pulsional, ¿ya? Porque somos un cuerpo, tenemos hormonas, tenemos necesidades de alimentación, entonces nuestro cuerpo, por otro lado, nuestra biología humana, desde otro punto, también nos está exigiendo, oye, pero David, yo también quiero comer, quiero pasarla bien, quiero descansar, quiero que vivas tu dimensión desde la sexualidad. Eh, y es como, es una sensación y son, de alguna forma, al suplir estas necesidades, te da una retribución inmediata, porque en el mundo material, ¿cierto? Es algo instantáneo. Aquí uno puede quedarse fijado en estas dimensiones y claro, porque es lo más gráfico, es lo que tenemos aquí al lado. Entonces yo tengo hambre o me siento bien estando con mi pareja y me quedo en esta dimensión y siento que estoy completo, ¿ya? A nivel psíquico, de alguna manera, nuestra psiquis, nuestra estructura mental, funciona muy en base a estímulo y recompensa porque es lo más inmediato. Pero cuando nos empezamos a quedar muy fijados en eso, en esas recompensas inmediatas, por decirlo así, o en la respuesta necesaria solamente desde lo biológico, bueno, vienen estos altibajos que tu alma de alguna manera empieza a recordar, oye, ya, pues, no que habíamos acordado que ya, te iba a dejar un tiempo que disfrutaras de todo, de toda la parte física, que estuvieras tranquilo y todo, y tú me dijiste cuando estuvieras tranquilo que ibas a empezar a poner más trabajo aquí en algo más profundo espiritual. Entonces, si es que esa dinámica, si es que ese juego no se da, tu alma puede ponerte pruebas muy fuertes para remecer tu estructura y recordarte que hay algo más profundo. Entonces, claro, muchas veces pasa que eh, no estamos muy en resonancia todos nuestros centros, por lo que nuestra propia alma o esta necesidad, esta alma encarnada, es tan fuerte que te viene a remover muy fuertemente también para que uno vuelva en el fondo a encauzarse en el camino del alma, porque el alma lo que quiere es venir a cumplir su misión, tal como el cuerpo o la parte biológica física lo que quiere es satisfacer sus necesidades físicas y biológicas. Y ese es el problema. Es el problema que nosotros estamos aquí entre medio de estas dos grandes energías que están tratando de una cumplir su misión en el fondo. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros nos encontramos al medio. Entonces, por ejemplo, hay personas, o en la cábala se habla mucho que, por ejemplo, si hay personas que no toman en cuenta el alma y solamente se quedan fijados en la parte material, en la parte como física y en la retribución o recompensa de acá y no se van a los niveles superiores, esta alma de la persona puede decir, bueno, mejor desencarno
y en otra vida, como capaz que ahí sí tenga la opción de poder como cumplir la misión. Y hay personas, o dicen en la cábala, que por ejemplo si es que es muy tensa esta discusión energética, por decirlo así, del mundo espiritual con la estructura mental que uno se pueda generar en base a la parte biológica, física, que almas pueden decidir como mejor morir y encarnar después, como donde puedan tener más posibilidades de poder llevar a cabo el plan de la vida. Se salió. David, ¿Sí? consulta. Oye, sobre Cábala, universo, niveles del alma y eso. El, como esa estructura para mí es totalmente de nuevo y en el fondo se complementa y tiene una mirada eh, distinta, pero se complementa muy bien como de cierta manera, con los chakras, ciertos niveles y todo eso. Para mí es primera vez que veo como este sistema, como este dibujo. Y es súper interesante, la verdad. Em, eh, ¿Dónde existe lectura sobre esto para complementar lo que tú dices? Sí, totalmente, totalmente. Yo hace un tiempo empecé a estudiar, hay cursos, hay charlas buenísimas en YouTube, hay un montón de libros, porque esto es, la cábala hebrea es un conocimiento que está hace miles y miles de años. Que hace un tiempo estuvo un poquito más como popular cuando la Madonna empezó a estudiar de estos aspectos, pero era una cábala que es más cábala de una línea que se llama hasidista, que es como de alguna forma como más social, más como, no es tan profunda como estos aspectos, como una cábala más práctica. Esto como lo que yo le estoy hablando tiene que ver con una cábala que es como de otra rama, pero que explica mucho esto. Bueno, y en verdad la cábala es todo un mundo eh, es todo un mundo para estudiarla, porque de aquí de alguna forma surge toda la mística occidental, y eso es lo interesante, que es la cábala hebrea, entonces el misticismo cristiano también, el misticismo eh, de toda nuestra cultura, de alguna manera. Y sí, yo te puedo mandar unos videos que tengo que son buenísimos. Súper, te agradecería porque en realidad me hace mucho sentido el proceso en que me encuentro. Sí, sí, y aquí, Entonces, bueno, y eso se relaciona mucho, por ejemplo, las teorías tiene que ver mucho con esto también de poder entender cómo son las dinámicas de cada uno de estos centros energéticos. Es lo estoy estudiando hace un tiempo y en verdad es muy potente, muy interesante. Karin quería decir algo. Sí, gracias. quería hacer un comentario. Hay un señor que se llama Mario Sabán. Él es doctor en psicología, doctor en antropología, tiene 6 doctorados y es profesor de cábala. Ya, él es uruguayo y tiene un canal de YouTube en donde hace clases de cábala aplicada. Él es, no sé si es mesiánico en el sentido cristiano, tengo entendido que es judío, no mesiánico, pero no se mete en ese rollo de si Jesús es o no el Mesías, no entra en ese rollo. Pero sí enseña temas de cábala de forma muy didáctica y precisamente el próximo domingo en su canal de YouTube va a dar una charla en directo y estas quedan grabadas. David, te acabo de mandar a tu WhatsApp la invitación por si quieres compartirla. Ya, sí. Mario Sabán. Yo lo sigo porque me gusta, porque es muy didáctico y como digo, no se mete en tema de religión. Él es un científico, por así decirlo, porque tiene muchos doctorados. Entonces enseña la cábala entrando a su relación con la Torá y su relación con el hebreo, ya el lenguaje hebreo. Entonces no entra en interpretaciones, va al grano de forma muy didáctica, de forma muy espiritual y muy científica a la vez, así que se los recomiendo. A David le mandé el link
podría compartirlo incluso ahora en el grupo por si les resuena. Sí. Esto es De por hecho, hoy si día tiene una les charla. gusta. Hoy día tiene una entrevista a las 21:30 de España, que son 6 horas menos, como a las 3:30, en una radio. Y bueno, él es uno de los grandes exponentes actuales de la cábala, como dice Karim. Con él yo he tomado clases, Sí. con él yo he tenido como hartas clases. De hecho, esta imagen es la que nos da en el curso de cábala y tiene una visión muy amplia, muy global de toda la, como dice Karim, porque tiene un montón de conocimientos, doctorado Sí. en psicología, en filosofía, en antropología, estudió derecho. Aquí dice, David, se podría decir que si la tensión entre el deseo del alma y la oposición o resistencia del ego, este deseo de desencarnar produciría la enfermedad, podría ser una explicación espiritual totalmente, al menos eso es como lo que se plantea. Y de repente puede ser tanta la tensión que el alma decida morir físicamente porque no puede lograr su cometido. También las enfermedades se generarían por desequilibrios dados por alguna de estas dimensiones. Por ejemplo, si es que yo no soy capaz de expresarme a nivel no verbal, emocionalmente, se podría generar ahí un bloqueo. Si es que no logro expresar o si es que me expreso con mentira, también. Cada una de estas dimensiones, tal cual los chakras, podría generar bloqueo. Entonces, en base a lo que estábamos hablando nosotros, claro, es complejo en el lugar en el que estamos. ¿Por qué es tan difícil? Dice uno de repente, pucha, que es difícil ser humano, ¿qué es lo que me pasa? Y es porque además de tener una tarea, por decirlo así, de equilibrar nuestros centros energéticos, además tenemos una lucha interna entre nuestra parte física, biológica, que quiere obviamente satisfacer sus necesidades, sus deseos, y por otro lado, una necesidad de nuestra alma, una necesidad de nuestro propósito, de nuestra intención. Cuando no ponemos atención a esto, podemos enfermarnos y ahí se generan como complicaciones bien profundas, que ahí, claro, ahí de repente la psicología queda como corta en el sentido de poder explicar ciertas como problemáticas que tienen que ver con esta predisposición, porque si es que la psicología se encarga en el fondo de esta dimensión, aquí está nuestra psique, nuestros pensamientos, las emociones, las problemáticas familiares, el psicoanálisis, estamos acá. ¿Cómo abordamos desde la psicología los planos o esta disyuntiva espiritual en el fondo? ¿Cómo integramos? Y muchas veces, como les decía antes, de repente las temáticas, por ejemplo, hay depresiones muy grandes que no tienen que ver con esta dimensión desde lo psíquico, sino que tienen que ver justamente con no poder llevar a cabo el trabajo espiritual que yo vengo. Entonces se genera un vacío existencial, que no tiene que ver, hay personas, por ejemplo, que tienen todo, cumplido el mundo material, tienen casa, tienen auto, tienen trabajo, tienen familia, están bien emocionalmente, no tienen aparentemente ningún problema, pero cuando ya tengo satisfecho esto y me doy cuenta que aún algo me falta, ahí por lo general hay muchas personas que empiezan con esta búsqueda en aspectos trascendentes, porque dicen, bueno, se supone que yo cumpliendo todo esto iba a estar en el fondo bien y no estoy bien. De hecho, estoy aún peor porque me doy cuenta de que tengo todo y aún así estoy mal. Entonces se genera justamente una eh, no sé si depresiones, pero temáticas emocionales muy profundas cuando sucede esto. Entonces, lo que acá en este nivel estaría nuestro ego, nuestro yo social, ¿ya? Nuestro yo social, este centro del medio, la Tiferet, sería nuestro yo interior, ¿ya? Y aquí en Keter, al final, arriba, estaría el sí mismo. Por decirlo así, este yo, como veíamos acá, voy a retroceder, acá. Acá estaría nuestro yo social, nuestro yo interior, y aquí estaría, por decirlo como, aquí está invertido, pero acá sería como la corona, en el fondo lo más profundo, la esencia espiritual.
Entonces lo que pasa es que nosotros deberíamos poder generar una integración de nuestras egos, de nuestro mundo social, con nuestro mundo interior, para poder ir hacia, hacia una concepción o una percepción de nuestro yo más profundo, que es justamente lo que se propone acá, que el camino sea desde tu yo social, generar una introspección, ¿ya? Y producto de esta introspección que se genera, obviamente integrando todos estos elementos, que eso es más complejo, pero en el fondo poder ir desde tu centro, desde tu yo, hacia tu yo potencial. Y ese sería el camino, el recorrido, en el fondo que ya sea por este camino del héroe que le llaman en el tarot, por este camino chamánico, por este proceso de autodescubrimiento, uno lograría ir desde tu yo más social, desde este yo más adolescente o no tan trabajado, empezar a encontrar una identidad propia, pero que esta identidad propia, que tiene que ver con un nivel psicológico, se expanda o se abra hacia un nivel más profundo de tu propia personalidad. Y ese es el camino que es complejo, pero que de alguna manera uno, cuando lo empieza a ser consciente, uno puede empezar a tratar de poner tus egos, tu yo social, ¿cierto? Con tu yo profundo al servicio o que trabajen en conjunto con este yo potencial, con este sí mismo. Aquí dice Angélica, dice, a ver, en metafísica y el método cíclope de activación interna de glándula pineal se habla que el alma cuando encarna debe desinficarse en esta dimensión porque debe vibrar a menor frecuencia en este planeta para manifestarse materialmente y en un cuerpo físico, pero siempre está nuestro yo superior que está conectado a otras dimensiones y ese es el que nos desconectamos. Y ese es el al que nos desconectamos. Ayuda a escuchar los audios en solfegio que suben algunas personas a YouTube. Mi teclado me cambia las palabras. Sí, esto, bueno, como lo vemos en el taller, ayudan los tonos solfegio y hay que experimentarlo, hay que vivirlo para ver, en el fondo hay que hacer un diagnóstico en cuál es la nota que a ti te hace vibrar para X situación. ¿Ya? Eso lo podemos hablar un poquito más profundo en la próxima clase, que vamos a hablar netamente de esto en relación a un lenguaje musical. Entonces, bueno, este proceso ya anímico, desde el yo social al yo profundo hasta el sí mismo, tiene que ver también con esta gráfica que nos habla de poder de alguna manera equilibrar o tomar en cuenta nuestras distintas dimensiones. Estas son dimensiones objetivas que de alguna forma se relacionan con los chakras, chakra 1, chakra 2, chakra 3, pero no necesariamente tiene que ver con los chakras o bien eh, hablan de un aspecto anímico que nos habla los chakras, pero tiene que ver, por ejemplo, con dimensiones en las que todos vivimos en el fondo. Todos vivimos en un mundo material, todos tenemos un cuerpo físico, todos tenemos un mundo sexual, nuestra sexualidad, la creatividad, el dinamismo, todos tenemos un ego, una autoestima, una autopercepción, un mundo emocional, todos tenemos, mundo social, nos relacionamos con las distintas personas, un diálogo, nos comunicamos interna y externamente, todos tenemos una dimensión racional, nuestras creencias, estructuras mentales y un mundo o una dimensión espiritual, un sí mismo. Entonces, de alguna manera, poder tener en cuenta nuestras dimensiones para ponerlas al servicio de nuestro propósito trascendente, de este sí mismo, de este self, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que claro, al poder empezar a ver todo es como poder sentir que tenemos, sabemos cómo podemos disponer, por ejemplo, de todas las teclas del piano para poder hacer una canción, para poder hacer una melodía.
Imagínense, yo quiero hacer una canción, pero solamente dispongo de de las teclas negras. ¿Ya? Eso podríamos verlo como a nivel de los chakras, de nuestras dimensiones, como que solamente contamos con una parte, con un aspecto. Entonces, claro, nuestra intención, nuestra alma, por decirlo así, se va a ver limitada a poder tocar solamente las teclas negras, siendo que yo podría tocar las teclas negras y las teclas blancas. Pero si es que yo no tengo un reconocimiento de esas teclas blancas, si es que yo no estudio, si es que yo no tengo, si es que yo no sé cómo tocar con las teclas blancas y las teclas negras, que eso tiene que ver con la dimensión emocional, psíquica, ¿cómo yo voy a poder expresar lo que mi alma quiere si yo no sé tocar en el fondo? Si yo solamente sé tocar dos acordes de la guitarra, voy a poder tocar canciones muy limitadas. Mientras yo más acordes aprenda, mientras yo más estudie, mientras yo más experiencias emocionales, mientras yo más estudie a nivel como de mis creencias, amplíe eso, voy a poder aprender a utilizar mejor el instrumento. Entonces mi alma, el sentido, mi propósito, que quizás por ejemplo es hacer una canción, voy a tener más opciones para hacerlo. Y esas opciones se van a ver manifestadas después al aplicarlas, al hacerlas en el mundo material, ¿ya? Entonces ahí es como en la próxima clase vamos a ir viendo más o menos esto mismo, pero con un lenguaje musical, con ejemplos más desde lo musical, que tiene que ver justamente con lo mismo. Si finalmente todas las disciplinas que nos hablan de lo mismo, la gemoterapia, el reiki, el biomagnetismo, las flores de Bach, de poder ir yendo hacia nosotros mismos para encontrarnos con un yo más trascendente. Y bueno, estas mismas dimensiones, vistas desde nuestras diferentes dimensiones, que es lo que vamos a ver un poco más la próxima semana, como por ejemplo nosotros podemos expresar nuestras emociones desde un punto de vista, desde un yo exterior, o mis emociones yo las puedo vivir desde un punto de vista desde un yo interior, o desde un nivel muy profundo. Cada uno de mis chakras, cada una de mis dimensiones, vista desde un punto de vista en cuanto a los niveles de profundidad que yo pueda vivirlo. Esto justamente es lo que vimos en la clase ayer con el Roberto y los demás participantes. Y finalmente, bueno, volver a esta imagen que tiene que ver con el proceso, con el camino, con el poder entender mis virtudes, ya, mis virtudes, poder aprovechar las situaciones en las que me pone la vida para poder generar un camino de autoconocimiento, para poder en el fondo, a través de este vehículo físico, a través de esta identidad que yo tuve en esta vida, yo eso no lo elegí, yo nací chileno, yo nací aquí hablando español, eso yo no lo elegí, esa va conformando parte de mi identidad, pero yo puedo utilizar eso para potenciar mi camino de mi yo interior, cuando ir unificando para potenciar este camino de autodescubrimiento del sí mismo. Y eso sería por hoy, queridas amigas, queridos amigos, el camino desde el ego al sí mismo. Bravo. Perfecto, pam, pam. Muchas gracias, David. Muchas Muy gracias. clarito. Gracias. ¿Qué les parece? Muchas gracias. Gracias. La verdad es que me voy un poco sensibilizado, así que en mi próxima meditación ya eh, tengo como una calma más o menos con la información que me diste. Va a ser una meditación más rica. Así que muchas gracias. De nada. Como más consciente en realidad. Karin Eh, iba a mandarla. ¿Pudiste escribir el link? Te lo mandé a ti y después ya. lo puse en el que se llama Cuencos Tibetanos Chile. ¿Ya? Ahí lo puse y te lo mandé a ti, la invitación con Mario Sabán. Súper, ahí la voy a ver. A mí me gusta mucho Mario Sabán, de verdad, es muy clarito, él es muy didáctico.
Y esta parte, justo la charla del próximo domingo habla de estos niveles del alma que acabamos de ver ahora en esta clase. Genial. Hay unas David, conferencias en Uruguay que son buenísimas. Sí, esas dos charlas son excelentes, que las subiste tú al grupo, son muy buenas. Buenísimas. agradecer, David, a modo de comentario, donde tú pones el Ruach. En teología, el Ruach tiene que ver con la creación del hombre, cuando Dios le insufla hay una palabra clave, se me olvidó, pero tiene que ver con el soplo de vida, el Ruach. Entonces, yo siempre me estoy cuestionando, hay que hacer la prueba de la religión, escuchando todo esto, pero qué increíble que el haber hecho estos talleres con los cuencos tiene que ver también con buscar la manera de cómo llegar a los alumnos, porque tenemos diferentes problemáticas con niños de situación con Asperger, algunos inquietos, y tiene que ver con, a mí la meditación, aprender a meditar, porque yo igual he hecho tai chi, yoga, por mi jaqueca, yo por eso he llegado a este mundo, y qué increíble que en la oración, a mí me ayuda mucho la motivación, perdón, la meditación, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con llegar a esa parte interna de la trascendencia. A veces yo dentro de mis comunidades que participo, como quisiera, porque se quedan en lo religioso y tiene que ver con la trascendencia del más allá, no solamente el cumplir ritos, hacer cosas. Yo de hecho a veces tengo mis discusiones por ahí con gente, pero también me alegra porque contarles un poco que me alegra porque yo ahora salieron los nuevos planes y programas de religión que tiene que ver más con esa parte, yo lo he estado estudiando, con la parte más natural, la espiritual, la cultura, que yo ya venía trabajando con los niños, que yo creo que no sé por qué no me han echado, porque yo iba por otro lado un poco, pero tiene que ver con eso, con lo que nos invita a nosotros a veces también dentro de la iglesia en que yo participo, como que no escuchamos mucho este nuevo evolución que tiene que ir dando. Entonces, a mí me gusta mucho esto, hacia donde tú, por eso me he vuelto contigo, hacia donde tú quieres ir, lo respetuoso que eres y los diferentes pensamientos, esto que ella lo plantea, Karen, es todo un poco de ir tomando para también ir haciendo la sabiduría, un poco lo que tú decías ahí, el romper también ciertos esquemas que a veces uno se ha trazado y que hay un complemento, tal como decías tú, estas enfermedades que a veces se generan por situaciones emocionales o van saliendo hacia el cuerpo, también me hace sentido cuando este Jesús, cuando le dice, tus pecados te son perdonados, que yo tampoco lo miro mucho como pecado, sino que en el sentido a veces es que uno se tiene que perdonar internamente, y desde ahí nace este renacer, este levantarse, porque no le dijo a este señor, levántate y anda, sino que le dijo, yo ahí, yo siempre me quedaba con ese punto, Claro. que tiene que ver con ese despertar interno, con el sanar interno, como para ir a sanar físicamente y todo lo que conlleva en relaciones y en todo. No sé, a mí me encanta y siento que cada vez que avanzo me va motivando y me ayuda muchísimo. Genial. Y te agradezco por eso y la oportunidad que nos da ahora. Qué bueno. Y a los demás también por sus comentarios y me voy enriqueciendo. Nos vamos complementando entre todos. Y sí, a mí, por ejemplo, lo de la cábala me encanta porque, como yo les dije la semana pasada, mi familia evangélica. Entonces yo siempre, mi abuelo eran pastores, mi papá ahora es pastor de la iglesia, entonces siempre he tenido una relación con el tema de Jesús, con el cristianismo. Y justamente cuando empecé les voy a mandarle un que habla como de los orígenes judíos del cristianismo. Y es muy interesante porque habla de cómo, y se entiende, pues se entiende, más que como
desmentir las cosas, como poder entenderlo, y yo siento que uno valora mucho más esas figuras, como aprender como a verlos desde la parte más como trascendente espiritual, más que como de repente de la parte estructurada religiosa. Y en esto mismo, por ejemplo, lo mismo que estamos hablando ahora del cinismo, del yo como un ego, cuando Jesús le preguntaban, bueno, ¿tú eres el Dios de los judíos? Y él decía, no, no, tú dices que soy eso, como tú lo estás diciendo. En el fondo, Jesús no se identificaba con esa imagen egoica que le estaba socialmente imponiéndole, y le preguntaban, decía, ¿tú eres tal persona? Yo no soy eso, tú estás diciendo que yo soy eso, pero Jesús sabía en el fondo, tenía una conexión con ese yo profundo y con ese sí mismo. Entonces, si es que le decían, ¿tú eres esto? No, yo no soy eso, o soy mucho más que eso, pero no había una identificación como con el ego, con esa parte fragmentada. Entonces, claro, yo siento que todos los relatos bíblicos tienen una parte mística muy profunda. Cuando uno lo empieza a analizar con una apertura de mente también, tratando de acercarse un poquito más a todo la enseñanza y los contenidos